A partir de este momento estamos grabando y vamos a empezar con la clase. ¿Ok? ¿Ven bien la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Hoy vamos a hablar un poco de lo que son o se conocen como las extensiones de las proporciones mendelianas, ¿ya? Entonces, hasta la clase anterior habíamos visto el modelo más sencillo de Mendel o de la genética mendeliana, ¿ya? En donde hay yo tengo un gen o hay veces puedo tener varios genes, pero generalmente dentro de cada gen hay dos alelos solamente y uno de ellos es dominante sobre el otro. ¿Ya? Eso era lo que habíamos visto hasta ahora y habíamos desarrollado modelos conceptuales de esas predicciones. Predecíamos las proporciones fenotípicas y genotípicas esperadas si uno hacía un cruce determinado y hasta ahí hemos llegado. ¿Ya? Entonces hoy vamos a ver que existen muchas extensiones, ¿ya? Y eso es simplemente asociado a la naturaleza compleja de la genética, ¿ya? Ahora, un poquito de historia. Bueno, les cuento que después de que Mendel publicó su trabajo, hubo un británico mucho después, en 1909, que lo descubrió. El trabajo de Mendel de por sí pasó mucho tiempo inadvertido, estaba en alemán, muchas personas lo buscaron o lo encontraron y llegó este señor, un británico, William Bateson, que lo encontró y descubrió lo importante que era, y entonces decidió traducirlo o hacer un libro al respecto en inglés y lo publicó, ¿ya? Y ahí entonces empezó, mucho más gente accedió a este material. Aquí tienen una foto del librito, ya 1909. Y ahí se empezó a regar esta idea, ¿cierto?, de que existían principios hereditarios que controlaban los rasgos fenotípicos y mucha gente empezó a tratar de aplicarlos a diferentes organismos de diferentes formas, ¿ya? Entonces, ¿cierto?, gracias a todo este trabajo y hoy en día, ¿cierto?, sabemos a partir de estas leyes que la variación alélica y la función génica están asociados pueden ser diversos tipos de alelos, ¿ya? Y también que los genes afectan a fenotipos en diferentes formas, ¿ya? Todo esto está asociado a las extensiones que vamos a ir viendo de a poco, ¿ya? Entonces, el rasgo que Mendel estudió habíamos dicho que era controlado solamente por un gen con dos alelos, ¿cierto? Y esos dos alelos, los genes hoy en día sabemos que pueden tener más de dos alelos y diferentes alelos pueden afectar el fenotipo de diferentes formas. Vamos a verlo con calma. Aquí tenemos un pequeño ejemplo. Imagínense que tuviéramos otra flor, ¿cierto?, con otra planta que tiene flores de color blanco y rojo. Y si asumimos nuestro modelito sencillo de genética mendeliana, si nosotros cruzáramos estas dos plantas, asumiendo que la blanca es homocigota total, ¿cierto?, y la roja también, y el blanco fuese dominante sobre el rojo, ¿cuáles serían las proporciones fenotípicas de la F1 si se cumple lo que hemos visto hasta ahora? ¿Alguien se acuerda? Puede ser 1:1. ¿Cierto? Serían todos heterocigotos,
¿cierto? Y si el rojo es dominante, las plantas serían rojas, y si el blanco es dominante, las plantas serían todas blancas, ¿cierto? En varios casos, cuando se hicieron este tipo de trabajos, salían cosas así, por este estilo, ¿cierto? Hacían el cruce y el fenotipo de la F1 no era igual al de a uno de los parentales, sino que era intermedio. ¿Ya? En este caso tenemos que la flor es de color rosado. Entonces mucha gente empezó a decir, bueno, eso simplemente quiere decir que los principios de Mendel no se cumplen. Y lo que dice Mendel está mal. ¿Ya? Entonces vamos a ver que eso simplemente no es cierto, simplemente que son desviaciones o cambios en la forma en que los genes interactúan o están asociados al fenotipo. ¿Ya? Y en este mismo tipo de flores, si uno agarrara estas que tienen el fenotipo intermedio y las cruzara entre sí, me darían de vuelta algo por el estilo como ven abajo, en donde en la F2 se recuperan los dos fenotipos parentales y además el fenotipo intermedio. ¿Ya? Este es un caso clásico, hoy en día se conoce. Y la pregunta es, ¿se puede explicar con un modelo mendeliano? Bueno, la respuesta es sencilla, sí, se puede. Simplemente hay que tener en cuenta que hay variaciones a lo que habíamos dicho antes. ¿Ya? Este es un caso que se conoce como dominancia incompleta, ¿ya? Es decir, no hay un alelo que domine completamente sobre el otro, sino que hay un producto genético que se va sumando. Entonces, si yo tengo una copia de ese alelo, voy a tener una cantidad X de ese producto. En este caso puede ser pigmento rojo, por ejemplo. Y si tengo dos copias de ese producto, entonces va a tener 2 veces más pigmento, ¿ya? Como muestra aquí la figura. Dominancia incompleta es un caso de una extensión de la genética mendeliana que se reconoce fácilmente porque el fenotipo de los heterocigotos está a medio camino entre los fenotipos de los dos homocigotos parentales. ¿Ya? Y un alelo generalmente es parcial o incompletamente dominante sobre el otro. Se conoce como dominancia incompleta. Si yo asumo esto, ¿cierto? Yo puedo perfectamente hacer mi modelo de genética, que lo vamos a ver en el práctico, o ustedes van a tratar de identificar si existen dominancia incompleta en el práctico, y van a ver que uno puede generar predicciones no perfectas, ¿cierto? Buenas predicciones de cuántas flores de este tipo espero, qué proporción de flores rosadas espero y qué proporción de estas espero, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando era dominante decíamos que eran solamente rojas o blancas, ¿cierto? En este caso, si hay dominancia incompleta, yo esperaría proporciones 1, 2, 1, ¿cierto? Estas son homocigotas dominantes, estos son todos los heterocigotos y estos son los homocigotos recesivos. ¿Ya? Y ese es uno de los ejemplos. Otro caso que también existe, y tal vez de pronto ustedes están más familiarizados con este, es el caso de la codominancia, en donde los individuos heterocigotos expresan ambos fenotipos de los homocigotos parentales. ¿Ya? En este caso, ninguno de los alelos es dominante. Y es el caso, por ejemplo, de algunos de los antígenos o de los grupos sanguíneos, ¿cierto? Aquí hay un antígeno que generalmente uno no habla mucho, que es el M y el N en humanos, pero similar es el caso de los antígenos A y B, ¿cierto? Una persona puede ser A, una persona puede ser B, o una persona puede ser A y B cuando ambos antígenos se expresan. O sea, en este caso, uno puede ser antígeno M o antígeno N, o antígeno M y N si ambos antígenos se expresan. ¿Ya? Esto se hace por una reacción inmunológica con un anticuerpo, etc. Entonces, esto se llama codominancia. También, igualmente, uno puede predecir cuáles serían la proporción de individuos, en este caso que son M homocigotos para M, predecir el número de individuos que son heterocigotos, es decir, M y N, y el número de individuos que son homocigotos para N, ¿ya? Siguiendo la ley de la segregación de alelos durante la formación de gametos. También lo que se dieron cuenta era que habían varios rasgos
¿cierto? La gente cuando empezó a mirar variación fenotípica, se dieron cuenta que habían varios rasgos que no solamente tenían dos variantes, ¿cierto? Con las arberjas de Mendel, él describió los rasgos que eran o amarillo o verde, o arrugado o liso, o alto o bajito, ¿cierto? Pero había muchos casos, como es acá este ejemplo de conejos, por ejemplo, en donde el rasgo, en este caso el color, la coloración del pelo, tenía muchas más opciones, ¿ya? En este caso tenemos desde albinos, otros que se llaman himalayas, chinchillas, hasta el fenotipo que se llama normal o común, o en inglés el wild type. Y para explicar esa variación más de dos fenotipos, entonces hoy en día sabemos que una de las explicaciones es que pueden haber más de dos alelos en un gen. ¿Ya? En este caso, para cuatro tipos de fenotipos, se puede explicar muy bien con un modelo en donde hay un gen que tiene 1, 2, 3 y 4 alelos distintos. ¿Ya? Aquí lo que ven ustedes son genotipos homocigotos, ¿cierto? Si es homocigoto para C minúscula, va a ser albino. Si es homocigoto para este alelo que se llama H, va a ser himalaya. Si es homocigoto para CH, va a ser este color que se llama chinchilla. Y más, este signo más, va a ser el fenotipo salvaje, ¿ya? Normalmente cuando hay series alélicas o cuando hay más de un alelo se utilizan estos símbolos, ¿cierto? El gen se llama, por ejemplo, XE para el color del pelo y los alelos se ponen como letras como exponentes. ¿Ya? Esa es como la convención. Y el signo más generalmente se utiliza para el símbolo o para el fenotipo salvaje o generalmente para el que es dominante sobre todos los otros. Aquí tienen otro ejemplo, como les decía, el fenotipo, el sistema sanguíneo AB0 en nosotros, que es un poco de una mezcla de todo, lo que hemos visto. Tenemos el A y el B, que tienen herencia de codominancia, ¿ya? Uno puede tener el A, el B o ambos. Y tenemos el grupo sanguíneo 0, que es simplemente la falta de ese antígeno que es recesivo, ¿cierto? Entonces, si yo soy heterocigoto para A y 0, mi fenotipo va a ser A, ¿ya? Pero mi genotipo va a ser A0, ¿cierto? Solamente cuando yo soy homocigoto para 0 es que mi sangre va a ser tipo 0, ¿ya? Generalmente, como les decía, en muchos casos, cuando hay estas series alélicas, en donde tenemos más de dos alelos, hay una jerarquía en la dominancia, ¿ya? Aquí, por ejemplo, en el caso de los conejos, tenemos que el alelo C+, este que se llama el salvaje, es dominante sobre todos los otros. Entonces, no importa con quién esté acompañado en un heterocigoto, ¿ya? El fenotipo siempre va a ser salvaje si hay un alelo más, ¿ya? Aquí el chinchilla, por ejemplo, es dominante solamente sobre el albino, ¿ya? Y es codominante con el Himalaya, por ejemplo. Entonces, cuando tiene el CH con el C es un chinchilla leve, y cuando está combinado con el Himalaya, ahí se expresan ambos genotipos, ¿ya? El Himalaya también es dominante sobre el albino, ¿ya? Y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, generalmente hay una jerarquía de dominancia, ¿ya? Y eso vamos a ver que está asociado a los mecanismos genéticos en donde pueden haber, hay veces, o se explica, porque hay alelos que no tienen funcionalidad, o al perder la funcionalidad se vuelven recesivos, ¿ya? O hay alelos que se dicen hipomórficos, es decir, que tienen una función que es parcial o que es funciona menos bien que la función del alelo salvaje, ¿ya? Entonces, gracias a todo este trabajo de mirar estas extensiones de Mendel, se propusieron, ¿cierto?, que habían efectivamente mutaciones en los genes y que esas mutaciones podían ser de distintos tipos y esos distintos tipos daban a los distintos mecanismos que acabamos de ver de codominancia, dominancia completa, dominancia incompleta, etc.
Entonces, una mutación puede ser visible, ya. Bueno, entonces también hoy en día sabemos que una mutación se crea cuando hay un alelo existente que cambia a un nuevo estado genético. Luego, cuando veamos los mecanismos de mutación, vamos a ver cómo pasa y cuáles son los agentes que generalmente generan este tipo de cambios genéticos. El tipo es generalmente que si yo tengo una mutación que genera algún cambio en la morfología, ya, de un individuo o en algo que sea visible, lo vamos a llamar así, una mutación visible. Genera un cambio en el fenotipo. Pueden también haber mutaciones que se llaman estériles si limitan la reproducción de un individuo, es decir, si un individuo porta esa mutación hace que su probabilidad de dejar descendencia disminuya, se llaman, simplemente la elimina, se llaman mutaciones estériles. Y una mutación es letal cuando produce el fallecimiento del que la porta, ¿ya? Bueno, ahí tiene. Interfiere con un proceso vital, causa la muerte. La mutación estéril impide la reproducción de un individuo, ¿ya? Aquí tienen un ejemplo, ¿ya? Pueden también haber combinaciones de estas. Aquí tenemos un ejemplo en ratones que se conoce bastante bien de una mutación que es dominante, visible, pero letal recesiva, ¿ya? Entonces, es dominante en términos del fenotipo, pero es recesiva en términos de su letalidad. Es un fenotipo o una mutación que se llama el AY, ¿ya? Que da este color, un color como amarillo bien brillante a los ratones, ¿ya? Es dominante porque solamente un animal que tenga una copia de este, miren que el más aquí significa que es el alelo salvaje, que da el color normal de los ratones, que es como grisoso o café, pero una sola copia hace que los individuos sean de color amarillo, ¿ya? Entonces, tenemos aquí dos individuos amarillos. ¿Cuál sería la frecuencia del fenotipo esperado en esta F1? ¿Ya? Por ahora no tengamos en cuenta que sea letal. Simplemente si yo tengo estos dos animales, hay dominancia del Y sobre el más. ¿Cuál sería la frecuencia fenotípica esperada en la F1? Según lo que ya sabemos. Recuerdo que pueden escribir en el chat. 3-1, dicen por acá. ¿Cierto? Yo esperaría un tercio que fuesen homocigotos dominantes, y 2 tercios que fuesen heterocigotos y 1 tercio que fuera A más. ¿Ya? Entonces, una forma de detectar si efectivamente este tipo de genes son letales recesivos es mirar si efectivamente esas propiedades se cumplen, ¿ya? En este caso, efectivamente tenemos uno de las 4 que va a ser normal, A más, como ustedes dijeron, 2 tercios que van a ser heterocigotos y 1 tercio que va a ser homocigoto, ¿ya? Pero en este caso estos individuos se mueren, el embrión no se desarrolla, es una mutación que causa problemas severos cuando están en condición dominantes, y el embrión no se desarrolla y por lo tanto estos individuos no los vamos a ver. Entonces las proporciones que nosotros vamos a ver son, ¿ya?, de 2 o de 2-1, ¿ya? Y por lo tanto, si hiciéramos el cruce y hiciéramos después el test de chi cuadrado, habría una desviación, ¿ya? Y en este caso, no quiere decir que no cumpla las leyes de Mendel, sino que esta mutación es letal recesiva, ¿ya? Los individuos no sobreviven, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene este tipo de desviaciones, ¿cierto? Si uno está haciendo un caso y cuando lo vayan a hacer en el práctico, si ven que no se cumplen las leyes de Mendel o las proporciones esperadas, pueden ver si efectivamente este tipo de mecanismos hacen que se cumplan, ¿cierto? Si yo asumo que esta condición es letal recesiva, lo que observe probablemente se va a ajustar a este modelo donde yo tengo 2 amarillos por cada uno café. ¿Ya? ¿Cierto? Teniendo en cuenta la letalidad,
sin tener en cuenta la letalidad tendríamos 3-1, pero teniendo en cuenta la letalidad tenemos 2-1. ¿Ya? Y quiere decir que se cumple. ¿Ya? Entonces, hoy en día, como les decía, hoy en día, vamos a ver luego cuando veamos la genética molecular, sabemos que la gran mayoría de los genes están asociados a la producción de polipéptidos, ¿cierto? Cada gen, ¿cierto? De regla general, un gen está asociado a un polipéptido distinto. Y cuando hay mutaciones, ¿cierto? Esos polipéptidos son los que eventualmente van a dar los aspectos del fenotipo, están asociados al fenotipo. Y normalmente tenemos que, cuando hablamos de un alelo salvaje, es decir, un alelo que no tiene mutaciones, ya va a producir un polipéptido que es funcional, aquí representado por este color, ¿ya? Y este va a estar asociado a un fenotipo salvaje. Ese alelo puede mutar, ya puede ocurrir, luego vamos a ver cómo, un cambio en la secuencia de ADN que hace que esta secuencia de aminoácidos, la forma de esto, de este polipéptido, no sea funcional. Es decir, esto que vemos aquí simplemente no funciona, no cumple la función que debe tener, y eso quiere decir que este alelo es un mutante severo y causa un cambio severo en el fenotipo, si no es funcional. ¿Ya? Por ejemplo, es en el gen asociado al fenotipo del albinismo, ya es un cambio en donde simplemente no se produce la melanina del todo. Y por lo tanto los individuos que son albinos son completamente desprovistos de este pigmento. También puede haber una mutación en donde hay una reducción en la función, pero no se pierde totalmente. Entonces aquí vemos que hay un cambio, ¿ya? En este caso estamos hablando, por ejemplo, del fenotipo Himalaya, de los conejos, donde hay un cambio en el polipéptido, pero el cambio no es total. Es decir, el gen sigue funcionando, pero funciona menos bien, y eso se conoce como una mutante moderada en el fenotipo. ¿Ya? Y pueden haber otras en donde hay un cambio, ¿ya? Y ese cambio es tan radical que no solamente, que además de cambiar el fenotipo, interfiere con no lo deja funcionar bien, el normal. ¿Ya? Y eso se conocen como mutantes severas del fenotipo también, porque no dejan que funcione Profe, ¿Sí? yo tengo una duda respecto al albinismo, que hay personas que lo expresan totalmente, o sea, que tienen el pelo blanco, todo lo que conlleva el albinismo, pero hay personas que solamente expresan ciertos síntomas. Por ejemplo, no tienen el pelo blanco, pero eh, sí les afecta el sol en cierto sentido. Igual tienen albinismo, pero no se ve como gráficamente, ¿me entiendes? Sí, probablemente sea otra Tiene, mutación distinta, ¿ya? pero Ya, sigue siendo una o mutación. probablemente, no sé a cuáles casos te refieres, tendría que estudiarlo, pero no soy un experto en el albinismo. Eh, pero, por ejemplo, también está, luego lo vamos a ver, el fenotipo, la gente que es pelirroja, ¿cierto? Pelirroja y con muchas pecas. También son otro tipo de mutaciones en ciertos aspectos de la pigmentación, ¿ya? Ya. Y da ese fenotipo también. Y hay diferentes, y ahí es más variado, ¿cierto? Hay gente que es moderadamente pelirroja, hay gente que es súper pelirroja y muy pecosa, hay gente que es muy pelirroja pero no es pecosa. Entonces puede ser un poco más complejo también, ¿ya? Ah, Ya. Entonces, retomando, ¿cierto? Esas distintas combinaciones de ese tipo de alelos o de mutaciones es lo que nos da lo que hoy en día vemos como el alelo dominante o recesivo, ¿ya? Entonces, si yo tengo un alelo normal, ¿cierto? Con uno en donde no hay función, ¿cierto? Este va a producir el fenotipo y este no va a hacer nada, entonces el fenotipo va a ser normal, ¿cierto? Y la naturaleza del alelo mutante va a ser recesivo, ¿ya? Cuando yo tengo un alelo normal y uno que tiene una función desmejorada, lo mismo, este va a producir el fenotipo, este no va a alcanzar a hacer casi nada, el fenotipo va a ser normal y la naturaleza de este alelo va a ser recesivo. ¿Ya? Pero yo puedo tener un caso en donde este interfiere con este,
¿ya? Entonces lo que se va a ver es la interferencia de el fenotipo va a ser mutante y la naturaleza del mutante va a ser dominante, ¿ya? Pues todos estos son diferentes formas o mecanismos que tenemos para explicar esas excepciones de Mendel o esas desviaciones de lo que habíamos visto antes. Puntos que tengan claros es que hay muchas veces, ¿cierto? Es más normal los genes que tienen múltiples alelos que los que tienen solamente dos. Los alelos mutantes pueden ser de distintos tipos, pueden ser dominantes, recesivos, dominantes incompletos o codominantes. En condición homocigota, las mutaciones recesivas a menudo suprimen o disminuyen la actividad del polipéptido. Y algunas mutaciones dominantes producen un polipéptido que interfiere con las actividades del polipéptido producido por el alelotipo salvaje. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No. Ya, entonces, hasta ahí vimos en que el tipo de mutación puede afectar el fenotipo, ¿cierto? ¿Cuál es el fenotipo y si es dominante, recesiva o codominante? Y ahora vamos a ver que los fenotipos también, además de depender de los genes, también dependen del ambiente. Y aquí complica un poquito más las cosas, ¿cierto? Y no solo dependen del ambiente, sino que dependen de la interacción de distintos genes. Entonces, primero vamos a hablar de la influencia del medio ambiente, ¿ya? Entonces, todos los genes funcionan en un entorno biológico y físico, y hay varios genes que van a cambiar, o el fenotipo va a cambiar a pesar de tener el mismo genotipo en función de variables o de aspectos del ambiente. Aquí tienen un par de mutaciones o de cambios que se conocen, como esta es una mutación Shibir en drosófila, que ya la vamos a ver, un cambio en los ojos. La fenilketonuria, que es una enfermedad en humanos, ¿ya? Está asociada a la dieta. Y ¿cierto? Qué tan severo sea. Y la calvicie, ya en humanos también está asociado a si uno es hombre o mujer. Generalmente es mucho más propensa en hombres que en mujeres. Entonces, hay una cosa que se llama la penetrancia. ¿Ya? Todos los genes que habíamos visto hasta ahora, o los ejemplos que hemos visto hasta ahora, se conocen como de penetrancia completa. ¿Ya? Es decir, si un individuo no expresa un rasgo, es porque tiene el genotipo apropiado. La penetrancia incompleta es cuando individuos no expresan un rasgo a pesar de tener el genotipo apropiado. ¿Ya? Este es un ejemplo que es la polidactilia, que es una mutación o mutaciones que hacen que crezcan dedos adicionales, ya como se ven en la foto. Y aquí tienen un pedigrí de una familia, ¿cierto?, que tiene este problema. ¿Ya? Si ustedes ven ese pedigrí, ¿cómo creen que es la dominancia en este rasgo o en este gen, si fuese un solo gen? ¿Es que es una mutación dominante o recesiva con base en esa foto o en ese pedigrí? ¿Dominante o no? ¿Están todas las generaciones? Sí. ¿Cierto? Están todas las generaciones, ¿cierto? Uno parecería que todos los individuos afectados tienen el rasgo y siempre hay uno en cada una de las generaciones, ¿cierto? Pero hay una excepción, no sé si lo alcanzan a ver. ¿Ya? Miren que aquí tenemos un individuo que para que éste sea afectado, o estos tres sean afectados, él necesariamente tiene que tener, ¿cierto? Si esto es un rasgo dominante, él tendría que ser afectado también y por tanto no lo es. ¿Ya? Esto es lo que se llama penetrancia incompleta, en donde él probablemente tiene el genotipo apropiado, ¿ya? Pero no expresa el fenotipo que corresponde. Y se llama penetrancia incompleta. También hay otra excepción que se llama la expresividad variable,
¿ya? Esto se llama, es una mutación Lobe en Drosophila, en donde todas estas moscas aquí que ven ustedes en las fotos tienen la misma mutación, el mismo genotipo, ¿ya? Pero dependiendo en la temperatura a la cual se críen estas moscas, el ojo va a estar desde ausente, como se ve acá en la primera figura de arriba en la izquierda, o un ojo casi normal, hasta abajo a la derecha, ¿ya? Entonces el rasgo no se manifiesta de manera uniforme entre los individuos que lo demuestran. Se llama expresividad variable. También, como les decía, puede haber interacciones génicas, ¿ya? Y este es el ejemplo que es muy bonito. Yo no sé si algunos de ustedes vivan en el campo, pero si alguno de ustedes vive en el campo y tiene algún vecino o tienen gallinas, vayan hoy por la tarde y miren la cresta de los gallos y las gallinas, ¿ya? Y van a ver que todos se clasifican, uno puede clasificar las crestas de estas 4 formas, ¿cierto? En inglés o en español, ¿cierto? Traduciendo al español, este se conoce como el tipo rosa, este se conoce como el tipo arberja, este se conoce como el tipo nuez y este se conoce como la cresta sencilla, ¿ya? Y estos fenotipos se deben a las combinaciones de alelos de genes distintos, ¿ya? Entonces, son 2 genes, que se conocen como el R y el P, y cuando hay un R, ¿cierto? Independiente de si es homocigoto o heterocigoto, un R mayúscula, ¿ya? Con un P minúscula, se da este fenotipo. Si es un R minúscula homocigoto, pero con P, una P mayúscula al menos, se da así. Si es heterocigoto, se da el fenotipo nuez, y si es homocigoto recesivo para ambos, es esta cresta sencilla que se ve acá, ¿ya? Aquí tienen, uno puede, ¿cierto? Cuando uno tiene este tipo de interacciones, puede también generar predicciones, ¿ya? Si, por ejemplo, uno cruzara un gallo tipo rosa, con la cresta tipo rosa y una hembra brahma, que son estas que tienen la cresta como de forma arberja, ¿cierto? Vamos a producir gametos cada uno, el hijo va a ser heterocigoto para ambos, ¿ya? Y va a ser de tipo nuez, ¿ya? Y hijos de estos, si se cruzan, van a producir todos los hijos, todos los pollitos van a ser de todos los tipos en proporciones que se ven ahí, ¿cierto? La gran mayoría va a ser este tipo de walnut, van a haber 3 que van a ser rosa, 3 que van a ser de tipo arberja y uno que va a ser sencillo, ¿cierto? Entonces miren que aquí tenemos 9, 3, 3, 1, ¿ya? Para los fenotipos. ¿Ya? Y miren que los fenotipos simplemente es un fenotipo que va cambiando y no son combinaciones de 2 fenotipos de 2 genes distintos como veíamos en el cruce de híbrido. Otro que puede ocurrir es lo que se llama la epistasis. ¿Ya? La epistasis es cuando hay un alelo de un gen que anula el efecto de otros genes en el fenotipo. ¿Ya? En Drosophila se conoce, vamos a ver luego un ejemplo mejor. En Drosophila se conocen varias, que probablemente las menciono aquí porque las van a ver en el práctico, si les sale un problema de estos. ¿Ya? La mutación Cinnabar se conoce así, produce ojos rojos brillantes. Hay otra mutación que produce ojos blancos, ¿ya? Pero cuando ambas mutaciones están presentes en la misma mosca, ya los ojos son blancos. Es decir, la mutación de color blanco es epistática sobre la mutación Cinnabar. Para que quede un poquito más claro, vamos a ver este ejemplo, ¿cierto? Esto es un control epistático en el color de las flores de las arberjas. Y si en este ejemplo, ¿cierto? Piénsenlo un poquitico, asumamos que hay dominancia completa del morado sobre el blanco, ¿ya? Y esta es una flor, esto es el color está determinado solamente por un gen, y esta es homocigota recesiva, esta es homocigota dominante, yo las cruzo, ¿cierto? Y después los hijos, la F1, los cruzo entre sí. Entonces la pregunta es, ¿qué proporciones esperaríamos
si se cumple esto que estamos diciendo. Hay un solo gen, hay dominancia completa y el morado es dominante sobre el blanco. ¿Cuáles serían las proporciones esperadas de la F1 y luego cuáles serían las proporciones esperadas de la F2? Profe, ¿cómo eran las flores? ¿Cómo eran quién? ¿O cómo era su fenotipo? Ahí O sea, está. su genotipo. Sí. Esta es homocigota y las dos flores que ven ahí son homocigotas. Una es homocigota recesiva, o sea, para blanco, y la morada es homocigota dominante. Todos serían morados. En la F1 todas serían morados, ¿cierto? Y serían heterocigotas. Y la F2, 3 es a 1. ¿cómo? 3 a 1 en la 3 a F2, 1, ¿cierto? como dijo la Paula. Podríamos, si yo le hiciera esa pregunta en la prueba, ustedes tendrían que hacer algo así, decirme, aquí está la representación, el M minúscula por M mayúscula, van a producir heterocigotos que van a ser morados también. Y si yo cruzo estos en la F2, me van a dar un cuarto homocigotos dominantes, un medio heterocigotos y un cuarto homocigoto recesivo, es decir, proporciones fenotípicas de 3 a 1, ¿cierto? Ahora, cuando esto lo hacían, ¿cierto? Se daban cuenta que les daba una cosa distinta. Les daba lo que ustedes ven ahí abajo. Era en la F1 todas las flores moradas y en la F2 aproximadamente la mitad de las flores moradas y la mitad de las flores blancas, ¿cierto? Y aquí pasaron muchos argumentos científicos, tratar de entender por qué, ¿cierto? Porque ahí claramente el modelo de Mendel, sencillo, ya hemos visto, no se cumple. Hay una leve desviación de 3 a 1 a 1 a 1. Ahora, ¿cómo se explica esa desviación? Bueno, en este caso se explica por epistasis. Se explica por epistasis porque el color morado de estas flores ya es un proceso complejo para llegar a este color que es el pigmento de la antocianina. ¿Ya? Requiere de varios pasos, ¿cierto? Yo arranco con un precursor, que es una sustancia incolora. Esa sustancia incolora la tengo que transformar y el gen o la enzima que transforma ese precursor está determinada por el gen aquí que se llama C, produce esa enzima. Y luego ese paso enzimático produce una sustancia intermedia que a su vez tiene que ser transformada por esta enzima que la determina el gen P, que finalmente va a producir la antocianina que es morada. ¿Ya? Entonces, el genotipo, ¿cierto? Para yo tener flores moradas, tengo que tener buenos y funcionales este gen C y tengo que tener bueno y funcional este gen P, ¿cierto? Si yo tengo funcional este gen C, yo puedo transformar el precursor en intermedio, pero si tengo una mutación que no me deja transformar el intermedio en antocianina, como por ejemplo en este caso, aquí creo que está al revés, pero bueno. Si el P minúscula en este caso, o el C minúscula es un gen que no funciona, ¿ya? Eso quiere decir que yo no voy a obtener intermedio. Bueno, aquí sí yo voy a tener precursor, pero no va a poder obtener intermedio en este caso, si tengo C minúscula, porque la C no funciona y por lo tanto la flor va a ser blanca. Aquí en este caso, si yo tengo C mayúscula, al menos una, yo voy a poder producir precursor, voy a poder producir intermedio, pero tengo P minúscula, entonces no voy a poder pasar a la antocianina y la flor va a ser blanca. ¿Ya? Y si ninguna de las dos funciona, pues no voy a poder producir ni intermedio ni antocianina y la flor va a ser blanca igual. Entonces, si tenemos esto en este contexto, ¿cierto? Del hecho de que hay epistasis y que son dos genes que actúan en la misma vía metabólica, entonces ya podemos explicar esos resultados. ¿Ya? Aquí tienen un cruce, ¿cierto? Empezamos con el mismo cruce que habíamos hecho. Esta es la flor que era morada. En este caso hay dos genes
¿cierto? Aquí los puse ambos homocigotos dominantes, la blanca era homocigotos recesivos, los cruzo, esta me va a producir gametos de este tipo, esta me va a producir gametos de este tipo. Al cruzar los gametos, todos los individuos o la F1 va a ser morada porque tienen al menos una copia funcional de cada gen. Y si yo cruzo estos de nuevo, bueno, voy a tener gametos de este tipo por un lado, gametos de este tipo por el otro. Y aquí todas las combinaciones que tienen al menos una copia del alelo funcional van a ser morada, y las que no tienen, ¿cierto?, que son al menos recesivos para uno de los dos, van a ser blancas. ¿Ya? Y aquí tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 a 7, ¿ya? Que es más cercano a lo que habíamos encontrado en el experimento. ¿Ya? Entonces miren, simplemente que con tener en cuenta el hecho que hay epistasis y cambiando el modelo conceptual, en vez de ser un gen con dominancia completa a 2 genes con epistasis, logramos llegar a esos resultados observados. En este caso sí se cumple el modelo, si hiciéramos un test de Chi cuadrado. Y el último que vamos a hablar hoy es la pleiotropía. ¿Ya? Este es un gen que puede afectar varios fenotipos. Se dice que es pleiotrópico. Es difícil dar ejemplos aquí porque son generalmente, cuando afecta varios genes, quiere decir que son genes de efectos complejos. Pero aquí lo que les muestro es, por ejemplo, en el gen que está asociado a la enfermedad de la fenilketonuria, ¿ya? Además de tener problemas en producir esa sustancia, también está asociado a otros problemas como retardo mental, coloración clara de cabello, presencia de metabolitos en la sangre, en la orina, etc. ¿Ya? Entonces tiene varias consecuencias porque probablemente afecta más de un gen. ¿Ya? Ahí tienen otro que se llama mutaciones en el gen SINGED en Drosophila, que afecta la forma de las cerdas y la producción de huevos. ¿Ya? Entonces, pleiotropía es cuando un gen afecta varios fenotipos o varios genes distintos. Puntos clave, ¿ya? La acción génica se ve afectada por factores biológicos y físicos en el medio ambiente. 2 o más genes pueden influir en un rasgo. Un alelo mutante es epistático a un alelo mutante de otro gen, si tiene un efecto sobre el fenotipo predominante. Y un gen es pleiotrópico si influye en muchos fenotipos diferentes. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. ¿No hay preguntas? ¿Nadie tiene preguntas? ¿No? Bueno, entonces, si les quedó claro, vamos a dar por terminado por hoy. Lo único es que les voy a subirles en el CIBEDUC. Obviamente mañana no tenemos práctico, la próxima semana no hay clases, ¿ya? Pero para que refuercen estos conceptos voy a subir en el laboratorio virtual. Les voy a subir las instrucciones por el CIBEDUC, pero en el laboratorio virtual va a quedar un grupo, se me olvidó cómo lo hemos llamado, pero era como la vez pasada se habían conectado a CAEV 127P1 para el práctico 1. Bueno, va a haber otro grupo de ejercicios, yo lo voy a llamar distinto, y le voy a dar el nombre por CIBEDUC, con problemas de este tipo, ¿ya? Con todo lo que son extensiones de Mendel. Entonces voy a dejar varios problemas, voy a dejar de hecho 9 problemas abiertos a todos ustedes, ¿ya? Y como la vez pasada, tienen toda la otra semana y la semana que sigue para tratar de responderlos, de hacerlos. No les voy a asignar problemas, pero cada uno puede escoger el que quiera. Y
me pueden mandar las respuestas si lo hacen, ¿ya? Y las respuestas correctas les valen como puntos para la prueba, la primera prueba, ¿ok? Les recuerdo que para la prueba que puse anteriormente, en donde dije que habían las primeras 3 personas se reconocía para la primera prueba, solamente 2 se entregaron y a esas 2 personas yo ya les informé por correo, se les vale como un punto en la prueba, ¿ya? Este grupo de ejercicios que voy a poner, igualmente, se van a valer como ejercicios para la prueba, ¿ya? Y hay 9 ejercicios distintos, así que les recomiendo que los intenten hacer, ¿ya? Y les vale para la prueba también, ¿ya? Las instrucciones van a quedar en el Cibeduc. Me preguntan por acá si el informe práctico tiene que llevar portada. No, no tiene que llevar portada, ¿ok? Sí tiene que llevar los nombres de los integrantes, y lo deben subir por el Cibeduc, ¿ya? Si alguno de los grupos tiene problemas para subirlo por el Cibeduc, por algún motivo, el problema no es que sea a destiempo. Obviamente, si no lo suben a tiempo, creo que hay plazo hasta mañana, si ustedes se meten al Cibeduc, yo creo que les dice ahí hasta qué horas hay plazo para subirlo. Si no es a destiempo, pero tiene otro tipo de problema, me dicen, me informan y ahí arreglamos para que me lo envíen por correo, ¿ya? Pero no tuvieron una semana para hacer todo esto, así que por favor no voy a aceptar cosas a destiempo, ¿ya? A no ser de que sean con una excusa muy bien justificada por parte de la escuela, pero ya esto tuvieron suficiente tiempo y creo que era un ejercicio bastante sencillo. ¿Ok? Entonces no tiene que llevar portada. Vale, profe. Muy bien, si no hay más preguntas o comentarios, voy a parar la grabación.